pues por el expresidente pues Ríos Montt. Entonces nosotros pues tuvimos que ir a México pues para salvar la vida de nosotras, la vida de nuestras familias, pues las que pudimos, digamos, pues escaparnos pues de esa política de tierra arrasada. Entonces, llegando al refugio, pues también una de las consecuencias que nosotros vivimos es de que antes de cruzar la frontera, pues tuvimos que cambiar nuestro traje, tuvimos que dejar de hablar nuestro idioma. Entonces, para nosotros también, pues conociéndolo ahora o en todo ese proceso de lucha, pues es también una violencia, porque nos despojaron pues de nuestra identidad pues como mujeres. Pero 8 años después, ahí sí que también frente a la situación pues que vivíamos allá en México, que no estábamos tomadas en cuenta pues en las tomas de decisiones en nuestros campamentos, a pesar de que también nosotras tuvimos un aporte muy importante pues económicamente para la sobrevivencia pues de la familia en el exilio. Entonces decidimos formar la organización Mamá Maquín. ¿Pero por qué Mamá Maquín? Mamá Maquín es en homenaje, es en honor a Adelina Caal Maquín, quien murió en la masacre de Panzós el 29 de mayo de 1978, precisamente también por defender los derechos pues de los pueblos, de las comunidades a la tierra, frente a los patrones pues alemanes que se adueñaron pues de las tierras por Panzós Alta Verapaz. Entonces, para nosotras, Adelina Caal Maquín es una ancestra, es una mujer pues ejemplar para nosotras, y que las mujeres entonces podemos organizarnos, las mujeres podemos coordinar, y las mujeres entonces tenemos ese derecho para conocer nuestros derechos y también así defender nuestros derechos. Entonces, pues qué bueno pues que este día de hoy pues estamos aquí hablando pues de la violencia, ahí sí que después de 18 años de la firma de los acuerdos de paz. Pero no solo los acuerdos de paz, sino también hay convenios internacionales en favor de las mujeres. También debo de decir que hoy también cumple 6 años en que el secretario general de las Naciones Unidas decide lanzar la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en el tiempo pues del presidente o el expresidente Álvaro Colom. Entonces hay varias cosas, pero es lamentable que todavía pues continúan las violencias contra las mujeres. ¿Por qué? Porque también, como decimos, esto hay que reconocer que tiene causas estructurales. Tenemos un país machista, patriarcal, racista, capitalista, y hoy es neoliberal. Entonces, aquí no solo vamos a hablar de violencia doméstica, sino tenemos que hablar de esa violencia estructural, institucionalizada, económica y política. Entonces, ahora se están dando violencias fuertes en las comunidades, las mujeres que luchamos en defensa del territorio, en defensa de la vida, en defensa de la madre tierra, porque vemos la madre tierra pues como nuestra madre que nos amamanta, que nos protege, que nos cubre, y las empresas transnacionales lo ven como mercancía, lo ven como recurso, a costa lo quieren saquear, quieren despojar los elementos naturales. Entonces nosotros pues estamos luchando, pero también somos perseguidas, somos criminalizadas, somos despojadas, hay órdenes de captura contra mujeres, hay presos políticos. Entonces uno dice, en tiempos de paz está pasando eso. Entonces creo que es muy importante entonces abordar, pero también abordar las causas, pero también, como decimos, en todo ese conflicto armado interno, y ahora pues también es muy importante entonces lo que fue las recomendaciones pues de la Comisión de Esclarecimiento Histórico para Guatemala, el REMI, que es importante entonces la verdad, la justicia y la reparación. Pero mientras si no se castiga a los responsables intelectuales de los hechos, de las masacres, de las violaciones sexuales contra las mujeres indígenas, la verdad, pues ahí sí que estamos muy lejos pues de construir
un país en paz. Si también no se trabaja desde la sanación, porque tenemos esas heridas, tenemos cicatrices, tenemos dolores, pero si no se trabaja eso, pues todas esas secuelas pues todavía siguen estando. Y ahora, como decimos, volvemos a vivir de nuevamente. Hay estados de sitios en nuestras comunidades en defensa del territorio. Nosotros no solo nos consideramos defensoras de derechos humanos, sino mujeres defensoras de derechos por la vida de la humanidad, pero por la vida de la madre tierra, por la vida de todos los que vivimos y los que convivimos pues en esta planeta Tierra. Y esto es lo que queremos decir pues ante la gente pues que nos escucha, que debemos de hacer esa conciencia, que debemos de transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras miradas hacia las mujeres indígenas, hacia las comunidades, pero sobre todo atacar las causas estructurales pues de esta violencia pues que nos está matando. Muchas gracias, María Guadalupe, por esta participación tan hermosa, tan poética y tan dolorosa a la vez. Defensoras de la vida. Eso es realmente, encierra todo. Creo que Claudia nos puede hablar desde su punto de vista antropológico de las causas de la violencia contra la mujer. Bueno, creo que un poco ya lo abordó María Guadalupe en el sentido, si revisamos nuestra historia reciente, ¿verdad? Hace, dice ella, menos de 20 años estábamos firmando la paz, ¿verdad? Un acto muy simbólico, ¿verdad? Pero a la vez vemos que ha quedado un poco en el olvido, no casualmente, ¿verdad? Todo lo que ahí se logró alcanzar, ¿verdad? Con participación de la sociedad civil, quedó prácticamente engavetado. Sin embargo, yo sí me quiero referir por qué, digamos, estamos hablando de tiempos de paz. Sin embargo, el índice de violencia contra las mujeres va en aumento y es preocupante esto, ¿verdad? Creo que en buena medida tiene que ver con que precisamente lo que ella hablaba de las secuelas que nos dejó toda esa violencia, que incluso en Guatemala diría yo que estamos mal en el sentido de que aún no la reconocemos como parte de nuestra historia como conglomerado social. Digamos, no aceptamos que hubo un genocidio, no aceptamos que esa violencia se dirigió sobre todo a las personas que tenían un pensamiento diferente, ¿verdad? O un pensamiento de izquierda, o dirigentes estudiantiles, incluso personas catequistas, ¿verdad? Vinculadas a la acción social, fueron criminalizadas, fueron perseguidas, y comunidades indígenas totalmente arrasadas. En la medida que negamos eso, negamos también que está palpable la violencia. Vivimos en un país con miedo, ¿verdad? Y estamos considerados uno de los países más violentos en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica, en el mundo, ¿verdad? Y esto es preocupante. Digamos, nuestros niños, nuestras niñas ya las estamos criando, digamos, incluso desde el vientre, ¿verdad? Con ese temor a sufrir violencia, incluso en un hospital, violencia obstétrica, que le dicen, ¿verdad? En esa atención masificada y precaria que tenemos en el sistema de salud pública. Bueno, ya desde ahí viene nuestra constitución como personas, ¿verdad? Llegamos a nacer en una sociedad violenta, ¿verdad? Donde las diferencias no se resuelven con el diálogo, no se resuelven con formas democráticas, ¿verdad? Sino con formas violentas, impositivas, intolerantes, y eso, digamos, está mucho más marcado hacia las mujeres. Digamos, es increíble darnos cuenta no solo del número de mujeres que en este año han sido asesinadas, ¿verdad? Y que gracias, Chiqui, por hacerles este homenaje, ¿verdad? A ellas, porque no son solamente un número y una estadística más, son personas, son seres humanos, y es doloroso darse cuenta de que ha ido en aumento no solo la violencia, sino también la hazaña con la que
con la que se ejerce esta violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto es muy simbólico a nivel de la sociedad, ¿verdad? Implica una desvalorización de las mujeres, ¿verdad? Se han asesinado mujeres embarazadas, mujeres con niños, ¿verdad? Y eso tiene una raíz también en el conflicto armado interno, ¿verdad? Esas heridas no han sido cerradas, no se ha encontrado justicia, ¿verdad? Ni por la vía formal, digamos, ¿verdad? A nivel del sistema de justicia. Esas personas que promovieron esas políticas violentas hacia las mujeres, ¿verdad? Que fueron utilizadas como botín de guerra, ¿verdad? Sus cuerpos, ¿verdad? Fueron violentados. Eso todavía está vigente, esas heridas están ahí abiertas, como dice María Guadalupe, no han sido sanadas. Entonces, todo ese imaginario social prevalece en nosotros, ¿verdad? Y en nosotros. Entonces, creo que ahí están las causas, en la medida en que no encontremos justicia, en la medida en que nuestros problemas los resolvamos con violencia, ¿verdad? Esto va a seguir reproduciéndose. Pero es importante para mí hacer un reconocimiento a que hemos ido avanzando, por lo menos en el plano formal o en el plano institucional. Hemos logrado algún tipo de legislación, ¿verdad? Medidas e instituciones para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia, que son esfuerzos que no nos los ha regalado ningún gobierno, ningún partido político, mucho menos, ¿verdad? El Estado guatemalteco no nos ha regalado eso, hemos sido el movimiento de mujeres, ¿verdad? En Guatemala, quienes hemos promovido a través de nuestras luchas, de nuestras propuestas, porque sobre todo las mujeres hemos sido ante la sociedad civil un sector muy propositivo, ¿verdad? Estamos proponiendo otra forma de vida, ¿verdad? Estamos teniendo una mirada integral de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, eso creo que es que nos debemos de sentir también orgullosas. En mi caso, me siento muy orgullosa y muy contenta, ¿verdad?, de pertenecer a este movimiento de mujeres que estamos logrando los cambios sociales, políticos, económicos en Guatemala. Gracias Claudia. Cuando tú hablas de la violación a los cuerpos, el violentar un cuerpo, es que es también violentar el espíritu, ¿verdad? Es cuando el espíritu se desquebraja después de un atropello, como el que estas mujeres que nosotras hoy estamos recordando, todo este sufrimiento debemos tratar nosotras de que no quede nada más como una historia, como un lirismo de lo que pasó. Es que es algo que sigue sucediendo por cualquier situación, por política, por ideología, por cuestiones económicas, por abuso, por machismo, por lo que sea, sigue dándose. En este momento hay mujeres que están siendo atropelladas en su universo como mujeres. Entonces yo también agradezco mucho que ustedes estén aquí. Es la Organización de Mujeres Guatemaltecas, Mamá Maquín. Brenda, hablemos de este día. Sé que viniste de naranja porque es un color simbólico de este día. Así es, Chiqui. Vengo vestida de naranja representando al color de la no violencia contra la mujer. Este día fue instituido por las Naciones Unidas en 1999 y todas las naciones estamos comprometidas para recordar, hacer un recordatorio a la sociedad, a hombres, a mujeres, a niños, que la mujer es digna de respeto. Pero mucho de lo que se habla acá también es las causas. Es bien interesante y yo quiero abrir un diálogo. ¿Cuáles son las causas de la violencia que puede ser física, verbal, sexual y económica? Entonces, una está interrelacionada con la otra. Una mujer muchas veces se queda callada porque el esposo la amenaza con que no le va a dar el dinero para que ella pueda subsistir, ella y sus hijos, y la mujer calla, no denuncia estos hechos por temor. Y sabe perfectamente que si no los denuncia, el hombre va a continuar
y ella tendrá que seguir soportando maltrato verbal, golpes, insultos delante de los niños que también muchas veces son víctimas de estos abusos, directa o indirectamente. Entonces la clave acá es romper ese silencio, que la mujer pueda denunciar, pero vamos más atrás. ¿Cómo va a denunciar si ella no va a poder agarrar a sus hijos e irse a un albergue que la pueda proteger mientras la ley dictamina alguna orden cautelar contra este hombre abusador? ¿Cómo lo va a hacer si no hay albergues? Entonces la mujer prefiere callar. Y esto es una cadena en la cual, como sociedad, olvidándonos de algunos aspectos ideológicos, políticos, que lo veamos como seres humanos, ¿verdad? Que veamos nuestra realidad. Hay 25 países que están en primer lugar entre los índices de violencia a la mujer más altos en el mundo, de los cuales 14 países incluyen países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, esto es cultural, ¿verdad? Es algo cultural que no solo ocurre en Guatemala, ocurre mucho en Latinoamérica, muy cerca de nosotros, y no solo le ocurre a las mujeres indígenas, le ocurre también a mujeres ladinas, a mujeres extranjeras, mujeres norteamericanas, ¿verdad? En Estados Unidos también hay mucha violencia contra la mujer. Entonces, cuando yo voy a pedir un trabajo y me acosan, cualquier hombre, también eso es violencia contra mí. Si yo tengo las credenciales necesarias para ser contratada, pero el hombre quiere faltarme el respeto a mí, invitarme a salir, eso es acoso también. Teniendo yo las mismas capacidades y cualidades que un hombre para poderme desempeñar en este mundo. Entonces, más que una cuestión de guerra civil, del pasado de la guerra, política, gobiernos que no le han puesto cuidado a esta situación, hay una cultura que viene de miles de años atrás, y vemos que los lugares más afectados son África, los países árabes y Latinoamérica, ¿verdad? Hay mujeres que no tienen ni siquiera derecho a hablar en los países árabes, mujeres que han sido mutiladas de su cuerpo para no sentir placer sexual, porque eso para ellos está fuera de sitio. Entonces, miramos que nuestro país tiene su propia peculiaridad, pero debemos enfocarnos en algo mucho más amplio, tener una macrovisión de nuestro país y ver de qué manera podemos nosotros promover que la mujer sea dignificada. Ahora vemos que las leyes de feminicidio han venido a ser un vaso de agua fría en el desierto para muchas mujeres que no recibían protección del Estado. Entonces, todo eso es genial, pero también debemos de ver por qué los hombres maltratan a las mujeres, Chiqui. A ver, dime tú, ¿por qué crees tú? Yo justamente estaba pensando, cuando hablabas de las cadenas, estaba pensando cuántas razones hay, es decir, ninguna justifica, ni siquiera explica, pero sí se da así. Una crianza, ya lo dijiste tú mismo, con un padre abusador o una madre machista. Ya dijiste la clave. Ahora bien, ¿quiénes? Yo les hago a usted, amigo televidente, esta pregunta. ¿Quiénes educan a los hombres? La madre, la maestra. Vemos que son muy pocos los casos de maestros masculinos. Es la madre primeramente, la abuela, luego la maestra. ¿Y qué le enseña esa madre al niño? Hijo, consíguete 20 novias, que tu hermana te venga a poner la mesa, que tu hermana vaya a lavarte esto, y los derechos de esa niña ante su hermano, ¿qué son? De sumisión.
El nene en la casa es intocable, el nene hasta patea incluso a la mamá y la mamá le deja pasar esto. No le dice, cuida a la mujer, ábrele la puerta a la mujer. Entonces hay machismo en la crianza de estos países latinoamericanos, indudable. Yo soy ciudadana italiana, ítalo-guatemalteca o guatemalteca-italiana. La madre en Italia es sagrada, la madre, la hermana, la mujer. La mujer tiene tanto derecho de hablar como el hombre. Jamás una mujer va a ser menospreciada. Es más, es dignificada. Entonces, eso es hermoso verlo. Y vemos muchos países europeos donde la mujer es primer ministra de la nación. Vemos a una de las mujeres más poderosas del mundo, Angela Merkel. Sí. Una mujer que todos los hombres le tienen un respeto absoluto. Y no es una mujer que ocupó ese puesto porque era novia de un político o era amante de alguien, no. Angela Merkel se quemó las pestañas en la universidad, fue subiendo, fue progresando y llegó a donde llegó por su capacidad. Entonces, también la mujer debe darse su lugar, Chiqui. Una mujer, yo no estoy tan de acuerdo con las campañas publicitarias donde se le muestra a la mujer como un pedazo de carne, enseñando su busto, sus glúteos, las piernas. ¿Para qué? O sea, vienen, hacen una feria, ponen a las muchachas enseñando todo para que lleguen a verlas. O sea, hay parte de culpa, y eso hay que reconocerlo, de la mujer, que no se ha sabido dar su lugar como mujer, y del hombre. Entonces, yo quiero que aprendamos a balancear, porque no podemos también victimizar, solo victimizar a la mujer sin ver los orígenes del problema, ¿verdad? Creo que se trata también de una cuestión de corresponsabilidad, digamos, claro. Más que de culpa. Sí. Tiene culpa la mujer, también tiene culpa el hombre. Creo que se trata de hacernos corresponsables de construir la vida. Exacto. Creo Sí. que ella quería. Sí, también, por ejemplo, lo que ella dice, que siempre la mujer es la que lo culpa. ¿Por qué? Porque también son los roles impuestos, digamos, que la mujer lo que tiene que hacer es educar, cuidar a sus hijos. Entonces es culpa de ella si los hijos así se van a portar. Entonces yo creo que también tenemos que cuestionar eso de la división de roles impuestos. Que nosotros, como decimos, no solo tenemos que atender lo que es privado, sino también tenemos que ir a lo público. Entonces, ahí sí que, pues si no, pues echándonos la culpa a nosotros, y no es así, entonces ya el Estado ya se quite la culpa también. Sí. Pero igual, por ejemplo, en las escuelas también seguimos teniendo una educación machista. Sexista y racista. Entonces, las religiones. Sí, en las religiones también lo tenemos que cuestionar. Entonces, como dice usted, aquí todos tenemos esa obligación, pero principalmente el Estado. El Estado, por ejemplo, ya tiene que tener una currícula donde incluye los acuerdos de paz, donde incluye todos los contenidos de los convenios internacionales. Eso debe de hacerse desde ahí. Entonces, el Estado también tiene que invertir para hacerle conciencia a los maestros, a los jueces, a los abogados, a las abogadas, pero eso es lo que no se ha invertido aquí. ¿Por qué? Porque al Estado también le conviene que esto se mantenga. Mientras, como decimos, mientras los planes, los convenios transnacionales avanzan. Es que todo eso está hecho pensado, todo eso está planeado. No vamos a decir que... No, todo eso está planeado. Y como decimos, ya hablamos pues de los avances de las mujeres, por ejemplo, nosotros nos organizamos. ¿Quién nos organizó? Nadie, por la misma necesidad. Nosotros en México conmemoramos por primera vez en 1991 el Día Internacional de las Mujeres, que en nuestro país nunca lo supimos, porque no llega la información, o se llega, se manipula, o se llega en castellano. ¿Por qué? Porque
no hay ese reconocimiento a los derechos de los pueblos, de hablar en su propio idioma, de actuar conforme a su cosmovisión, como usted dice. Nuestra cosmovisión tal vez no lo hemos practicado, no sé en qué momento se perdió, pero nuestra cosmovisión dice complementariedad, equilibrio, eso es. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Queremos entonces un buen vivir para los pueblos, un buen vivir para las mujeres, pero no solo para la humanidad, sino para todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque nuestros abuelos y abuelas decían, no somos el centro del planeta, somos una parte más. Y cuando usted dice de lo sagrado, nosotros a veces decimos, ¿por qué antes las mujeres no andábamos con brasier? Porque entonces se consideraba que el cuerpo de la mujer es sagrado. Porque incluso ahora al poner un brasier sentimos que es opresión también. Entonces yo creo que hay muchas cosas, digamos, pues que tenemos que hablar, pero qué bueno que se da este espacio. La verdad que sí, pero bueno, a ver cuándo nos vamos a vernos otra vez, dice, pero sí es importante sensibilizarnos, concientizarnos, y lo de simbólico, como dice usted, en todas las propagandas, la mujer, la mujer. ¿Por qué? Porque se ha visto el cuerpo de la mujer como mercancía, como propiedad, como su parcela. Y por eso cuando decimos con la madre tierra que lo están viendo como mercancía y no como fuente de vida, va asociado con el cuerpo de la mujer. Propiedad privada, que somos de otro, que no somos de nosotros. Así estamos enseñando. Pero este es lo que estamos avanzando ahora, a entender que nosotros somos únicas, que yo puedo decidir por mí, que yo puedo decir lo que pienso, lo que veo, que yo tengo mis derechos individuales, pero también tengo derechos colectivos que deben ser respetados. Sí, es cierto. A eso me quería referir. Creo que ha habido un gran avance en cuanto a las propuestas que hemos hecho desde el movimiento de mujeres, en que los estados puedan adoptar protocolos de atención, ¿verdad? Eso no existía hace 15 años, ¿verdad? No había un protocolo de atención a casos de violencia. Ahora contamos incluso con fiscalías, ¿verdad?, de las mujeres, en donde podemos ir y ser atendidas, ¿verdad?, podemos ser escuchadas. Estamos sujetas aún a la discrecionalidad, ¿verdad?, con la que se aplique la ley y el juicio de valores que haga el funcionario o la funcionaria, más sin embargo ya hay un protocolo de atención, ¿verdad? Eso lo propusimos las mujeres, eso lo logramos las mujeres, que rompimos con esos esquemas, ¿verdad? Que no nos conformamos con lo que nos habían tratado de imponer y rompimos el molde, ¿verdad? Y eso es lo que hemos ido avanzando, digamos, en todas partes del mundo, ¿verdad? Y no es casual que en India sea una mujer desde el Partido Comunista la actual presidenta, ¿verdad?, de India, ¿verdad? Es también un logro, ¿verdad? Y así hemos ido avanzando las mujeres. Ahora existe una Defensoría de la Mujer Indígena, ¿verdad?, que ha sido manipulada por los partidos políticos, es cierto, ¿verdad? Teníamos una Secretaría Presidencial de la Mujer en donde había participación de todas las organizaciones de la sociedad civil, vinieron y nos lo cortaron eso, ¿verdad? Y decidieron volver a poner a dedo, ¿verdad?, a la persona. Sin embargo, ahí estamos las mujeres, Claudia, tú seguimos tocaste haciendo un buen propuestas. punto. Yo creo que es importante todo lo que estás diciendo, pero cuando se mezcla algo de derechos humanos, yo sé que la política no se puede dejar totalmente de lado, pero cuando se mezcla algo de los derechos humanos, de todas las leyes de feminicidio, con tendencias políticas o con tintes políticos, ahí es donde se segrega todo y no se logra mucho. Entonces, es importante todo lo que ustedes hablan, de todo lo de los tratados de paz, de todo el pasado histórico de nuestro país, pero también tenemos como que hacer una propuesta que incluya a toda la gente, no solo al pueblo indígena, sino también a los ladinos, para que todas las mujeres unidas podamos tener realmente peso, ¿verdad? Porque si no,
hay discriminación siempre, yo lo he dicho, de un lado para el otro y del otro para el otro, de los indígenas a los ladinos y de los ladinos a los indígenas. Entonces, ¿qué ocurre? Si todas las mujeres indígenas, ladinas, de origen extranjero, todas nos unimos para hacer algo positivo, para proponer ideas al Congreso, la unión hace la fuerza realmente. Y no darle un tinte político de izquierda, de derecha, sino darle un tinte humano. Ahorita, en este momento, una mujer está siendo violentada, ahorita. Y entonces estos distractores lo que hacen es dilatar más los procesos. Y nosotras, miren, yo traigo una... Sin embargo, esa mujer sabe, ¿verdad? Y ese hombre agresor sabe que lo que está cometiendo es un delito, ¿verdad? Sí. Más allá de que él considere que la está corrigiendo a la mujer, como se ha dicho, no se violenta, se corrige, pero sabe ahora, y eso lo hemos logrado las mujeres, Brenda, ¿verdad? En este momento están manifestando, y no porque sean mujeres de ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha, son mujeres de diferentes lugares, y no solo aquí en la capital. Están haciendo una gran marcha, una gran caminata, también reivindicando la alegría y el arte, ¿verdad? Como vamos a tener hoy en la tarde, ¿verdad? Un concierto, un coro. ¿Por qué? Porque estamos también celebrando la vida. Si traemos el pasado, digamos que es muy reciente, ¿verdad? Hace nada estábamos viviendo masacres en este país, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no puede olvidarse con una firma en un papel, ni con decretar que aquí no hubo genocidio. Eso no se borra de nuestras mentes, de nuestros, incluso de nuestros genes, así como así, ¿verdad? Ni esa forma de violencia. Aquí nos podemos morir en un bus, ¿verdad? Urbano, extraurbano, nos podemos morir en un semáforo, vamos en nuestro auto, nos asaltan, nos roban, nos matan, ¿verdad? Podemos ser extorsionados, ¿verdad? O podemos morir también en cualquier hospital público ahorita que están en crisis, ¿verdad? Entonces todo está relacionado, pero creo que las mujeres hemos ido avanzando en eso, en ser incluyentes, ¿verdad? Claro. El día de ayer se hizo público un documento muy, muy importante que creo que marca también el avance en la historia del país, que son propuestas y demandas, ¿verdad?, de los pueblos indígenas de Ximuleu. No podemos decir, sí, se comete tanto discriminación de un lado y de otro, ¿verdad? Hay cuestiones muy estructurales y vivimos en un país de mayoría indígena con un Estado que no es indígena. A eso me iba a referir yo. Es complejo. Sí, es complejo, pero hay, digamos, hagamos un balance. Yo entiendo que Brenda tiene razón en hablar de que también nosotras tenemos nuestra, como tú también decías, nuestra responsabilidad, somos copartícipes en esto. Ha habido responsabilidad nuestra, a veces por decir y a veces por comodidad, por lo que sea, ha habido, o por miedo. Pero veamos las dos cosas. Por ejemplo, yo hoy en la mañana, no sé, hace un rato creo que te hablaba de un político filósofo noruego que se llama Galtung, con G al final, Galtung, Johan, y él tiene una teoría del triángulo de violencia, y habla de una violencia directa, una violencia cultural o simbólica, y la otra estructurada o estructural, y esa es la peor, porque es la que no se ve. Entonces esa violencia estructurada que viene desde las políticas del gobierno, desde las leyes del Congreso, porque el Estado es todo esto, el Estado es todo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que en la no satisfacción de necesidades está esa violencia estructural, él la aplica a las sociedades, a los países, pero realmente puede ser aplicada también a la vida familiar, a la vida de la mujer y del hombre en la casa. Porque si hay una no satisfacción de necesidades, está generando una violencia directa y una violencia simbólica. Entonces, yo no te dejo ir a la universidad, me está violentando. Claro. No te puedo dar eso, me está violentando mi economía o mi derecho a tener. La casa está a nombre del hombre.
¿Y qué sucede? Que la madre de ese hombre ha sido la primera en decir que la casa no la ponga en nombre de la mujer. De la mujer, claro. Entonces es una cadena, como tú decías, de la que no vamos a salir, porque en lugar de que la madre diga, sí, mijo, esa casa ponela a nombre de tu mujer, porque ahí están los niños. Protege a tu mujer. Cuida tu casa. Sí. Es más, no la heredan para que no la tenga la otra. Entonces, esto es una cadena y yo veo los avances, pues, yo del 70 para acá, que fue mi año de universidad. Yo veo la diferencia en que uno antes hacía un trabajo y le preguntaban a sus compañeros si te calificó a vos o te calificó tu trabajo. Sí, sí. A mí me lo decían cuando Manuel José me ponía a mí 100 en mis exámenes, en mis trabajos. Me decían, te calificó a vos, Manuel José. Era ya chiste, ¿verdad? Pero nosotras también lo permitíamos porque sabíamos que era parte de eso. Ahora ya no fácilmente se lo dicen a uno. Y uno no se deja. Porque sabe que eso es mi trabajo. Cuando dan un premio a una mujer que no es bonita, debe ser muy inteligente. Sí, imagínate. Angela Merkel debe ser una mujer muy capaz, porque no es tan bonita, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Entonces, sí, María Guadalupe, disculpa. Yo lo que quiero decir, yo creo que la unificación de las mujeres, su fuerza, sus ideas, sus pensamientos, yo creo que es el llamado, pues, que tenemos que hacer. Justo. Por supuesto, como decimos, la violencia trasciende fronteras. La violencia está en todos lados. Las mujeres profesionales también lo sufren. ¿Por qué? Porque está marcada, como decimos, estructural, de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. El poder político, el poder económico. Entonces, si estamos tratando, por ejemplo, las mujeres planteando, porque cuando nosotros nos organizamos hasta nos cuestionaban, ahora sí ustedes quieren darle vuelta a la tortilla. O sea, si nosotros ya queríamos mandar, no, por supuesto que no, porque ya conocimos el poder autoritario, dominante, hace daño, mata. Entonces lo que nosotros queremos es compartir el poder, distribuir el poder, pero también distribuir el quehacer, pero que ese poder venga desde la mujer. Pero para que venga ese poder desde la mujer, pues tenemos que pasar por todo ese proceso de sensibilización, concientización. Cuando ustedes dicen el racismo, la discriminación, pues igual decimos nosotros, este Estado nos ha hecho a que hemos internalizado el opresor y el oprimido. Está internalizado el miedo, el terror. Sí, entonces, aquí, como decimos, estamos cuestionando el poder. Pero entonces, ¿están ellos dispuestos a darnos el poder? Por supuesto que no. Y eso es la lucha frente al Estado, frente al sistema, y esto es lo que decimos estructural. Ahora bien, dice que la diversidad nos da la fuerza, pero eso no quiere decir que vamos a estar todos juntos en el costal. Cuando hablamos de derechos específicos y colectivos de los pueblos, en algún momento nosotros vamos a tener nuestros espacios, toda nuestra forma de pensar, pero también nosotros ahora cuando defendemos la